Gracia que me alcanzó, amor que no soltará. Cristo mi roca firme, mi vida en ti está. Cantaré por siempre fiel, tu bondad no cambiará. Bien, vamos a leer Marcos capítulo 1, versículos 9 al 11. Dice la palabra del Señor: Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Bendito Dios, Padre Santo del cielo, imploramos, Señor, en esta mañana, Padre adorado, que tu Espíritu Santo, Señor, ilumine nuestro entendimiento. Tu Espíritu Santo nos permita, Señor, comprender, Señor, las maravillas de tu palabra. Nos permita ser alimentados por ella, Señor, y salgamos de aquí plenamente saciados, plenamente maravillados, Señor, de quien tú eres. Te imploro que tu santa palabra, Señor, penetre en lo más profundo de nuestro ser y haga su obra, Señor, en nosotros como hemos cantado, Señor. Que tu palabra, Señor, que tiene el poder y la autoridad para hacerlo, discierna nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, Señor, y nos ayudes a avanzar, a madurar, a crecer, Señor, no solamente individualmente, Señor, sino como iglesia, Señor. Todo esto te lo pido también rogándote y suplicándote, que cualquier estorbo de nuestra mente, Señor, de nuestro corazón, sea físico, sea espiritual, Señor, todo lo quites de nosotros, Señor, y podamos únicamente verte a ti. Que en el nombre de Jesús, Señor, que reside todo el poder y toda autoridad, tú reprendas toda artimaña del enemigo en contra, Señor, de tu pueblo, en contra de tu iglesia, Señor. Todo esto te lo pido no solo por nosotros, sino por todos nuestros hermanos por el mundo que se reúnen hoy para adorarte, Señor. Acuérdate de ello y especialmente te imploramos, Señor, por los que están perseguidos, Padre, que deben esconderse para poder escuchar tu palabra. Fortalécelos, Señor, guárdalos, cuídalos, Señor, te imploramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, mis hermanos, por favor. Todos vivimos en este mundo sin estar escondidos, ¿no? En un monasterio, en nuestra casa. Todos vemos quizás las noticias, vemos las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Y podemos ver y podemos percibir que constantemente el hombre, el ser humano, siempre está buscando algún hito. Siempre está buscando ser el primero en alguna cosa. Siempre está intentando buscar esos triunfos. Y en ocasiones, cuando consigue algún triunfo grandioso, siempre se lo atribuye. Dice, yo lo he conseguido. O en algunas ocasiones también se le atribuye a la humanidad completa, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no recuerdan esa frase de un pequeño paso para el hombre, un gran paso? ¡Wow! Algo grandioso que se le atribuyó a toda la humanidad. Y en otras ocasiones vemos, como hemos dicho, el orgullo del hombre en su máximo esplendor. Cuando piensa que ha conseguido algo que otros no han conseguido. Dice, solamente yo, no hay nadie como yo que haya conseguido esto. Y vemos claramente, por ejemplo, en Daniel 4:30, Nabucodonosor. Les cito, Daniel 4:30. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Todos sabemos cómo terminó este hombre. Y aunque puedan parecernos proezas dignas de conmemorar, ¿no? Incluso se recuerdan muchas ocasiones a los actores como héroes de un país, héroes de cualquier lugar, se los recuerda constantemente. E incluso pueden llegar a ser una especie de ídolos. Este hombre hizo tal cosa, y lo tenemos ahí como una especie de semidios. Pero sin embargo la Escritura nos enseña que nada de lo que el ser humano puede llegar a ser o conseguir, nada, absolutamente nada, lo hace ni lo puede con sus fuerzas propias, ni por su voluntad. Y segundo, y creo que mucho más importante todavía, que los verdaderos hechos, los verdaderos hitos dignos de recordar, dignos de alabar, son aquellos que tienen implicaciones eternas. Y esos hechos ningún ser humano puede hacerlo. Ningún ser humano puede
hacer algo que tenga implicaciones eternas. Porque bien nos dice la Escritura que el recuerdo del hombre se desvanece con el tiempo. Lo dijo Salomón al final de sus días. Lo único que podemos recordar eternamente y que eternamente serán recordados son esos hechos maravillosos conseguidos por nuestro Señor Jesús. Estas son las verdaderas obras dignas de admirar. Estas son las verdaderas obras que tienen que maravillarnos, no las obras de un ser humano. Así que, ¿quién de nosotros no se ha propuesto obedecer a Dios? Es decir, hoy voy a obedecer a Dios en todo, desde el primer instante. Y al instante, al momento, fracasa. Porque no podemos con nuestras fuerzas. El único hombre perfecto que estuvo aquí en este mundo y que verdaderamente dijo, voy a obedecer a Dios, a hacer su voluntad, y lo hizo perfectamente de principio a fin, es este siervo rey del cual estamos viendo aquí en el Evangelio de Marcos. Es el único. Y veremos que efectivamente era necesario por nuestro bien que así lo hiciese. De otra manera, no estaríamos aquí. Así que empecemos ahí en el versículo 9, que nos dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿A quién de aquí no le han preguntado, ¿de dónde eres? ¿No? Muchas veces seguramente nos preguntan, ¿de dónde eres? ¿No? Y le dices, soy de tal sitio. Y su mente se queda pensando, diciendo, ¿dónde está eso? Seguro ni existe. ¿No? Conozcan el lugar. Seguramente por su nombre. ¿No? Entonces, Nazaret creció no solamente como cualquier niño, creció con sus padres en un pueblo, en una región, como cualquier otro niño. Y además no solamente eso, sino también creció en un lugar de cual poco o nada se conocía. Galilea era una región despreciada por varias razones. Primero, porque se encontraba lejos de Jerusalén, donde estaba la presencia de Dios. Todo lo que estaba a su alrededor era lo importante. La misma ciudad era importante porque Dios estaba ahí, su presencia estaba ahí. Y toda medida que se iba alejando en la distancia, ya no era importante. Ya no tenía por qué ni siquiera conocerse, ni siquiera saber dónde estaba. Y segundo, y creo que lo más importante también, ¿por qué era despreciada? Porque era una región de gentiles. Busquen por favor Hechos 10:28. Hechos 10:28. Aquí hablando Pedro cuando Dios le dice, oye, todo está santificado por mí, no tienes que despreciar nada. Pablo dice, versículo 28, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Así que la región de Galilea estaba lleno de gentiles, llenos de personas que no eran judías. Ellos despreciaban. Pero ¿realmente eso es lo que el Señor les mandó? ¿O qué es lo que el Señor les mandó? Vayamos a Deuteronomio 7:6, porque tenemos que ir allí a donde el Señor les manda. Y algo de esto está, pero no efectivamente como ellos lo estaban viendo. Deuteronomio 7:6. Les dice el Señor, advirtiéndoles contra la idolatría, Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. El Señor le estaba diciendo, oye, Israel, tú eres mío, tienes que ser santo, tienes que buscar la santidad. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Que fueron mandados a ser santos, fueron mandados a ser luz para las otras naciones. El corazón perverso del hombre distorsionó un mandamiento santo de Dios y lo convirtió en un odio hacia los extranjeros. Dice, no, es que Dios me ha mandado a ser santo. Yo soy superior a todas las naciones. No, yo soy cristiano, yo no me junto con esta gente porque
no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Y empezamos a mirar a los otros por encima del hombro. Eso les pasaba a ellos y nos sigue pasando a nosotros. El pueblo cristiano mirando por encima del hombro a quienes todavía no conocen a Dios. Cuando nos manda exactamente lo mismo, a ser santos, pero ser luz para las naciones. Y aquí estamos nosotros como estaban ellos, distorsionando la Escritura, diciendo, yo no tengo nada que ver. ¿Por qué le voy yo a compartir el Evangelio? Así que esa región era despreciada por esto, porque los judíos distorsionaron el mandato del Señor. Lo que Dios les mandó, ellos lo convirtieron. De hecho, el Señor Jesús les confronta por eso. Dice, con vuestras tradiciones habéis pervertido la ley, porque yo os mandé una cosa y habéis hecho otra diferente conforme a vuestros pensamientos. Y además no solamente eso, no solamente la región era desconocida y despreciada, sino que Nazaret, el pueblo propiamente como tal, nadie lo conocía. Era un pueblito que estaba por ahí, como el pueblo que dice, oye, el pueblo este dice, no sé ni dónde está. Exactamente lo mismo. Entonces Jesús nació allí. Jesús estaba allí, en ese lugar. Y vayamos, por favor, a Isaías 9. Isaías 9:1. Isaías 9:1 y 2. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues el fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Que esta tierra de Neftalí y de Zabulón, que es donde estaban esas tribus, es esta región de Galilea. Pero aquí nos dice algo muy importante. Cuando se escribe esto, a lo que se está refiriendo es cuando esta región es invadida por los asirios. Asiria invade esa región y la sumerge en unas tinieblas, sumerge en una decadencia toda esa región. Entonces por eso dice que están en tinieblas, están completamente en oscuridad. Y les dice, pero no siempre será así. Dice, vendrá la restauración, vendrá un Salvador. Y en aquellos tiempos, aquella persona que vino y restauró la región era el rey Ezequías de Judá. Ese rey restauró nuevamente esa región. Pero aquí es mucho más profundo, porque aquel rey que verdaderamente traería la paz a esa región no era ese rey en ese tiempo, sino es Jesús cuando habita en esa región. Cuando va a habitar Jesús en esa región que está en oscuridad, en tinieblas, porque está alejado de la presencia de Dios, está despreciado por todo lo demás, entonces está en esa condición de oscuridad, está en esa condición de lejanía de Dios. Entonces Cristo, que aparece ahí en esa región, la más despreciada, aparece el Salvador. Ese Dios todopoderoso aparece ahí. ¿Para qué? ¿Qué nos dice ahí? ¿Qué es lo que va a hacer el Señor Jesús ahí? Ese pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor Jesús. Así que ahí tenemos al Señor Jesús en un lugar en el cual los judíos dirían seguramente, no, es que el Mesías tiene que nacer en una cuna de oro. Tiene que nacer aquí en Jerusalén para que todos vean su esplendor, pero no. Él vino a aquellos que estaban en oscuridad, aquellos que estaban completamente despreciados. De hecho, él dice que él vino a rescatar a aquello que está perdido. Aquello lo más despreciado, lo más vil del mundo que el mundo desprecia, a ellos se acerca el Señor. Recordemos con quién se juntaba nuestro Señor Jesús. Aquí tenemos que ver más cosas. Isaías 9 se cumple en el Señor Jesús. Y también tenemos que ver aquí que en el plan de redención del Señor siempre estuvo incluido los gentiles. Los gentiles no son un plan B que diga, bueno, como los míos no me quisieron, pues ahora voy a buscarlos. No, vemos que Jesús desde sus inicios, desde pequeño, está ahí, en ese lugar, a donde va a traer esa luz. Así que siempre fue el plan de Dios que su pueblo elegido, su pueblo escogido, fuese luz a todas las naciones, como hemos visto. Isaías 42:6 dice, yo Jehová te he llamado y te pondré por luz de las naciones.
Yo Jehová te he llamado. Así que Señor es quien llama a su pueblo, ¿para qué? Para hacer luz a las naciones. Cristo ahora está reinando y está gobernando y lo hace. Todo lo que Él quiere hacer lo hace por medio de su pueblo elegido. Por eso manda a su pueblo que seamos de salud. La luz perfecta, la obediencia perfecta que Israel, el pueblo como tal de Israel, no pudo cumplir, lo cumple Jesucristo. Por eso Él, Jesucristo, es el verdadero Israel de Dios. Porque es cumple que ese pueblo no hizo. Israel, tú eres un pueblo santo, sé luz a las naciones. Y no lo hizo. Por eso Cristo viene y cumple eso a la perfección. Por eso Cristo es el verdadero Israel, es el escogido de Dios, el Hijo obediente. Y los que ponen su confianza en sus méritos, ellos son su pueblo. El acceso al pueblo de Dios no le da su origen, no le da que haya nacido en Jerusalén o en Galilea, da igual. Lo que le da acceso es la confianza que pone en los méritos de aquel hijo obediente, de aquel siervo sufriente que vino a cumplir a la perfección todo lo que Dios mandó a su pueblo y no lo hizo. Así que Dios no tiene dos pueblos. De aquí tenemos que comprender, Dios no tiene dos pueblos. Recordemos que Cristo se relaciona con su iglesia como un esposo con su esposa. Sería algo tan aberrante como que un esposo viviese con dos esposas en su casa. De hecho, Dios dice que eso no es suyo. Entonces, Dios no tiene dos pueblos. Dios tiene un solo pueblo. Unidos por un solo espíritu en Cristo Jesús. Gente de todas las naciones. Y para aclarar esto, vayamos por favor allá a Romanos 9:6. Porque esto yo sé que es un tema. Romanos 9:6. El apóstol Pablo trata este tema con ellos, con los judíos, y nos deja en claro qué es lo que ocurre aquí. Romanos 9:6 y 7. No que la palabra de Dios haya fallado, refiriéndose al pueblo de Israel, al pueblo étnico de Israel. Dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. No todos los que son étnicamente judíos son pueblo de Dios, son hijos de Dios. No lo son. Vayamos un poco más adelante a Gálatas 3. Dice versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Es decir, los verdaderos israelitas, los verdaderos hijos, el verdadero pueblo de Dios, son aquellos que comparten la fe en Abraham. Abraham creyó a Dios mucho antes de que fuese ni tan siquiera un pueblo, porque era él solo. Entonces, los que comparten esa fe, ellos son los verdaderos descendientes de Abraham. Si vamos al versículo 16, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Esta simiente es Cristo. Por eso Cristo es el verdadero Israel que proviene, que desciende de Abraham. La simiente prometida allá en Génesis, después de la caída del hombre. La simiente prometida es Jesucristo, que desciende de Abraham. A él fueron hechas las promesas. Las promesas que vienen por la obediencia del pueblo, que el pueblo no lo cumplió, vienen sobre Cristo, que es quien sí cumplió. A él son hechas esas promesas, que será bendición para muchas naciones. Y aquellos que comparten esa fe, ellos son el verdadero Israel en Cristo. Porque Cristo es el Israel. Y aquellos que están unidos, injertados a Cristo, ellos son el verdadero Israel de Dios. Entonces, por lo tanto, solamente un pueblo, una sola nación, de judíos y gentiles. No todos los judíos, sino aquellos que tienen la misma fe. Aquellos que comparten la fe. Es la fe lo que siempre ha dado acceso al pueblo de Dios. Así que ninguno de nosotros tenemos nada de qué gloriarnos. En ninguna condición nuestra.
independientemente de cuál sea. Porque lo único que nos identifica, lo único que nos ha sacado de la tierra de esclavitud, de la tierra de tinieblas, son las obras de Cristo. Eso es lo que nos ha sacado de ese lugar de tinieblas, de esa Galilea que estaba ahí apartada de Dios. Lo que nos sacó de ahí fue Cristo mismo. Cristo que sí cumplió lo que el pueblo no pudo cumplir. La fe en esas obras. No la fe solamente, no la fe por sí misma, porque podemos tener fe en cualquier cosa, sino la fe en las obras y los méritos de Cristo. Eso es lo que nos da acceso. Y si seguimos ahí en nuestro versículo, en Marcos, dice que fue bautizado. Fue bautizado por Juan en el Jordán. Así que pensemos un momento. El tema de que Jesús fuese bautizado, para nosotros tiene que ser tan sorprendente como saber que fue colgado en una cruz. Cristo no merecía estar colgado en una cruz, ni mucho menos, en absoluto. Pero tampoco merecía ser bautizado. ¿Por qué? ¿Para qué era el bautismo que lo vimos la semana pasada? En el capítulo 1. Para arrepentimiento y perdón de pecados. Y Cristo se bautizó. Así que tanto debe sorprendernos que se haya bautizado como que haya sido colgado en una cruz. Porque no tenía pecado, no había pecado en él. ¿Y por qué lo hizo entonces? Porque esto era un llamado a la gente pecadora. Arrepiéntete de tus pecados para que vengas a morar en la presencia de Dios. Así que lógicamente no tenía ningún pecado de qué arrepentirse. No tenía por qué bautizarse. Entonces, ¿por qué se bautiza el Señor Jesús? Para identificarse con aquellos pecadores a quienes vino a rescatar. Porque Cristo desde el principio del todo debía hacer todo aquello que se le demandaba y se le demanda a cada pecador hacer de manera perfecta. Y aún ni siquiera el arrepentimiento, mis hermanos, podemos hacerlo de manera perfecta. Porque en ocasiones cuando nos arrepentimos ni siquiera lo hacemos verdaderamente de corazón. Entonces por eso Cristo debió incluso bautizarse para identificarse con nosotros. Dice Romanos 8:29, ¿para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para que todos sean como Él, semejantes a Él, hermanos en la misma condición. Entonces Él debió identificarse con nosotros desde el primer momento. Su humillación empezó cuando vino aquí a la tierra, pero públicamente empieza ahí, cuando Él debe bautizarse, cuando no debía bautizarse. Así que este acto de obediencia del Señor Jesús no está reconociendo que es pecador, ni nada parecido, sino está aceptando públicamente el encargo del Señor, el encargo del Padre. Tomar el lugar de los pecadores, de los transgresores de la ley. Ahí en ese bautismo dice, sí, yo lo voy a hacer. Públicamente lo acepto. Así que aquí inicia su humillación pública. Así que, ¿qué debemos ver ahí en ese momento en el Señor? Es aquel comandante que baja y se pone delante de sus soldados para llevarlos, para guiarlos a ganar la batalla, para guiarlos a la victoria, para asegurar la victoria de sus soldados. Así debemos ver al Señor Jesús cuando se sumerge en el agua para bautizarse. Si yo me pongo delante, no tengo por qué, pero yo me pongo delante, yo voy el primero, yo voy delante, porque así aseguramos que todos aquellos que vienen detrás van a llegar a la victoria, van a llegar hasta la glorificación delante del Señor. Así que por eso dice Jeremías, si buscan Jeremías 23, 5, dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Este rey es el que traerá esa verdadera justicia a la tierra. ¿Qué entendemos por justicia? Esa rectitud delante del Señor. Ese cumplimiento a la perfección de todo lo demandado por Dios. Eso es lo que Él pide de nosotros. Y es lo que el Señor Jesús cumplió. Porque este rey, como dice ahí Jeremías, Él es quien vino a cumplir a la perfección esa rectitud delante de Dios. Entonces por eso Él tuvo que venir. Y desde lo primero que se nos demanda a nosotros, Él tuvo que cumplir, lo que es el bautismo.
Porque él podría haber dicho, bueno, yo vengo, doy mi vida por vosotros, pero yo no tengo por qué bautizarme, ni siquiera tengo por qué ser crucificado. Pero entonces no podríamos acceder a esa justicia perfecta, porque entonces Cristo no habría cumplido, pero como Él lo hizo, nosotros podemos acceder a eso. Fíjese que ¿por quién es bautizado el Señor Jesús? Por Juan. ¿Cuál es la característica del reino de Dios? ¿Qué es lo que caracteriza al reino de Dios? La justicia. Y Juan sabe, en el versículo 7, Juan sabe esto. Por eso Juan se niega. Juan dice, no, es que, ¿cómo voy yo a bautizarte? Ni siquiera soy digno de ni siquiera soy digno de encorvarme y desatar las correas de tu calzado. ¿Cómo voy a bautizarte? Y por lo que vemos en Mateo 3:15, Jesús le dice, no, yo sé que no tienes que bautizarme, yo sé que yo no necesito bautizarme, pero sin embargo, dice, bautízame. Dice, porque es necesario cumplir toda justicia. Lo vemos ahí en Mateo 3:15. Por eso lo cumple. Y porque de esta manera yo puedo ser entregado en rescate de muchos. Mateo 20:28. De esta manera yo puedo ser entregado por esos muchos y pueden ser rescatados. Pueden tener la seguridad de salvación. Y además les dice, no el tipo de obediencia de los fariseos de cara al público, de cara a la gente, no. Él venía a hacer justicia de cara a Dios. Una justicia que agradara a Dios. Y esa justicia, mis hermanos, solamente la puede cumplir Cristo. Nosotros, por mucho que nos empeñemos, no podemos tener esa rectitud delante del Señor. Por mucho que nos dispongamos y digamos, hoy cada pensamiento, cada palabra la voy a meditar, no la vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Así que esta justicia es absolutamente necesaria, es un requisito indispensable para entrar al reino de Dios. Entonces, si Cristo no lo hubiese hecho, no tendríamos ninguno de nosotros acceso al reino de Dios. Él no necesitaba hacerlo, y es a donde me gustaría que nosotros lleguemos. Que el problema más terrorífico de la humanidad, mis hermanos, es que no lo podemos lograr con nosotros mismos. Esa justicia que Cristo consigue, no la podemos lograr con nosotros. Porque ninguno es bueno. Ninguno es perfecto, solo Dios. Como bien dice ahí Marcos en 10:18. Así que hemos estado hablando, como ya dijimos antes últimamente, de nuestra identidad. El Rey de Reyes, Cristo, no confundió su identidad por estar aquí, por estar ahí en esa tierra de Galilea, donde estaba todo lleno de gentiles. Él no confundió su identidad, él sabía quién era. Él sabía cuál era su encomienda, cuál era su objetivo de venir aquí. Así que les invito a que traigamos a nuestra memoria cuál era tu identidad, cuál era mi identidad antes de venir al Señor. ¿Con qué te identificabas? ¿Quién eras antes de venir al Señor? Cuando alguien te preguntaba quién eras, ¿qué decías tú? Y no para entristecernos, sino para hablar de dónde fue el Señor. ¿Para qué? Para que despierte en todo nuestro ser alabanza a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque no hemos sido bautizados por agua, como Juan. Hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Porque ese Espíritu Santo, cuando nos bautiza, nos introduce al reino. Nos da acceso a ese reino glorioso del Señor. Entonces quizás debemos preguntarnos, mis hermanos, si quizás seguimos esclavizados de esa vieja identidad. Porque podemos haber sido sellados por el Espíritu Santo. Podemos decir y saber que creemos en el Señor, pero podemos seguir esclavizados a nuestra vieja identidad. Lo vimos en la oración la semana pasada. Podemos seguir teniendo mi viejo carnet guardado en mi cartera, de una identidad que ya no es la mía. ¿Y cómo yo sé cuál es esa vieja identidad que puede estar ahí obrando en mi vida todavía, atándome a mi vieja identidad? Vayamos allá a Gálatas 5:19 y veamos si hay algo de esto. Algo de esto hay en mi vida todavía que está obrando en mí. Hay algo de esto que aún me está atando a mi vieja identidad. Gálatas 5:19. Quizás adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas. ¿Hay algo de esto todavía en mi vida, obrando en mi vida? Debemos examinar si algo de esto todavía está ahí, palpitando en mi vida. Porque eso nos está confundiendo nuestra identidad. Confunde nuestra identidad de hijos de Dios con esa antigua identidad que teníamos del mundo. Y la estamos ahí mezclando, si aún todavía hay algo de esto ahí que nos negamos a soltar. El Señor nos llama a que nos despojemos de esas viejas ropas raídas, rotas que aún vestimos. Porque el Rey de Reyes nos ha dado nuevas vestiduras, vestiduras reales. El Redentor se humilló en nuestro lugar como ese siervo para darnos esas nuevas vestiduras. Y a veces nos resistimos a quitarnos las viejas ropas. Cuando tenemos ahí un traje reluciente que lo ganó ese siervo que dio la vida por nosotros. Esa nueva identidad que es eterna. Así que pensemos, meditemos si quizás aún seguimos guardando en mi armario esas viejas ropas. Como esa vieja camiseta que le tenemos tanto cariño que no la tiramos por muy rota que está. Tirémosla, porque el Señor te ha dado nuevas vestiduras, una nueva identidad. Veamos el versículo 10. Dice, y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Esta palabra "y luego" Marcos la usa constantemente. Recuerdan que este evangelio dijimos que era dinámico, es constante, se va a los hechos importantes. Y ocurrió esto, y esto, y esto, y esto, y esto, es para dar ese dinamismo al evangelio. Entonces, esta palabra "y", si la ven, es constante, constantemente está. Y vino, y se bautizó, y luego, esa palabra "y" es constante en este evangelio, es algo que debemos tenerlo en cuenta. Y no es que está evitando darnos detalles, sino que sabemos ya para quién fue escrito este evangelio. ¿Y qué ocurrió? Vio abrirse los cielos. Después de bautizarse, vio abrirse los cielos. Solamente dos ocasiones vemos esta expresión aquí en este evangelio. Y cuando vemos esta expresión abrirse los cielos es cuando el Padre interviene sobrenaturalmente en momentos puntuales, críticos de la vida del Señor Jesús. Así que cuando vemos estas dos expresiones, momentos críticos, al inicio y al final de su ministerio. Cuando inicia, cuando se bautiza y cuando cumple ahí en la cruz. Ahí vemos esta expresión, abrirse los cielos. En Marcos 15:38 dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La palabra que usa es la misma. Nos tiene que transmitir esa idea de acceso pleno, de algo que está plenamente abierto, de algo que está plenamente accesible. No hay separación, hay una entrada, hay una expresión que nosotros usamos que decimos, has dejado la puerta abierta de par en par, es decir, acceso total. ¿No? Esa es la idea. Los cielos se abrieron de par en par, ¿para quién? Para Jesucristo. Y cuando Cristo murió en la cruz, el velo del templo, ese acceso al Padre, también se abrió completamente, acceso completo al Hijo, porque cumplió lo que vino a hacer. Esa es la idea cuando dice aquí, se abrieron los cielos. La palabra es la misma. Entonces, ¿para cuándo el Señor hace esto? Cuando tiene que ver momentos muy puntuales de la vida del Señor Jesús, de su siervo amado, de su Hijo amado. Ahí es cuando Él abre los cielos en plenitud. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, con este que es mi Hijo, Él que es perfecto, Él que cumple todo lo que yo le he mandado, Él tiene pleno acceso a mí. Y recuerde que nosotros no tenemos acceso a Dios, tenemos acceso en Cristo, a través de Cristo. El único que tiene acceso directamente es el Señor, porque Él es el único perfecto, es el único santo, porque delante de Dios no puede habitar nada que sea imperfecto, nada que sea impuro. Y por eso es a través de Cristo. Por eso en ocasiones, mis hermanos, cuando escuchamos por ahí, Dios te ama como es una mentira. Porque Dios no nos ama como somos. Dios nos ama a pesar de lo que somos. ¿Para qué? Para irnos conformando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Lo que está haciendo día tras día en nuestra vida es cambiándonos, transformándonos para parecernos a Cristo. Porque no nos ama como somos, porque somos pecadores, somos impuros.
por nuestra manera de vivir, por el pecado que habita en nosotros. Por eso al único que dice, el cielo está abierto completamente, tienes acceso completamente libre a mí, es a Cristo. Por eso siempre lo hemos dicho, lo que somos es en Cristo. Fuera de Él no somos nada ni podemos nada, como bien nos dice el Señor. Así que esto nos tiene a nosotros que llamar a decir, Señor, necesito día tras día transformarme, para que día tras día tú puedas decir, bueno, ¿te pareces un poquito más a mi Hijo Jesucristo? Yo cada día debo decir y preguntarme, Señor, ¿tú dirías que hoy me parezco un poco más a tu Hijo? O lo contrario, estoy cada vez más alejado de lo que Cristo es. Entonces, este tema que vemos aquí en el versículo 10, vemos también ahí en el versículo 11 una frase que dice, tú eres mi hijo. Recordemos que dijimos que para el pueblo quien estaba escrito este evangelio, el hecho de decir que alguien era hijo de Dios, a ellos les transmitía la idea de verdaderamente Dios, verdaderamente eterno. O sea, no era un ser creado, no era una especie de semidios, es Dios plenamente. Por eso para ellos, cuando ellos escuchan hijo de Dios, no escuchan lo mismo que nosotros podemos llegar a escuchar hoy. Decir, bueno, es un descendiente, no. Para ellos los romanos escucharon esto, para ellos significaba Dios, Dios eterno, el mismo Dios creador de todas las cosas. Entonces, es un asunto complejo este título de hijo, entonces lo dejaremos para poder explicar en otra ocasión. Pero debemos llevarnos la idea de ¿qué? De que cuando dice hijo de Dios, no está diciendo que es un ser creado en absoluto, sino que se refiere a la relación eterna en el seno de la Trinidad, una relación eterna entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esa relación de la Trinidad, esa relación eterna, no es un ser creado como les digo. Los tres son iguales en dignidad, iguales en deidad, iguales en atributos, los tres son Dios iguales. Entonces nosotros hoy en día podemos escuchar hijo de Dios y pensar es un ser creado. Por eso algunas herejías vienen por ahí, porque entendemos esa palabra diferente a como la entendían ellos inicialmente. Así que, como digo, dejemos este asunto para más adelante. Entonces Jesús reconoce a quien envió para preparar su camino, ¿no? Él reconoció que Juan era aquel mensajero que venía a preparar el camino para la venida. Entonces aquí en el bautismo del Señor vemos al Padre reconociendo a ese Hijo que es enviado. Así como Cristo reconoce y confirma el ministerio de Juan, el Padre reconoce al Hijo y su ministerio. Veamos para esto, por favor, Isaías 63:15. Isaías 63:15. Aquí el pueblo de Dios está clamando a Dios. Isaías 63:15. Dice, pidiendo plegaria y misericordia y ayuda. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tu piedad para conmigo? Avancemos al 64:1. Oh, si rompieses los cielos y descendieras a tu presencia, y a tu presencia se escurriesen los montes. Es una plegaria del pueblo. Oh, si descendieras Dios aquí y obrases en nuestra situación. ¿Y qué es lo que vemos ahí en Marcos? Sus plegarias contestadas. El pueblo estaba viendo en vivo y en directo cómo esto se estaba cumpliendo. Los que estaban ahí bautizándose eran judíos que conocían esto y estaban viendo cómo aquello que el profeta Isaías dijo en una oración se estaba cumpliendo delante de sus ojos. Los cielos abiertos y Dios mismo descendiendo ante ellos. Todo ese clamor del pueblo por ese Salvador que tanto clamó el pueblo en el Antiguo Testamento, estaban viendo ante sus ojos cómo se estaba cumpliendo. Los cielos abiertos. Para nosotros quizás no evocaba nada, pero para ellos los que estaban ahí en ese momento, venía a su mente, ¿no? Cuando dice, esto me recuerda algo, venía a su mente esa plegaria de Isaías.
¿Y a quién vio? Los cielos abiertos y al Espíritu Santo como paloma descendía sobre él. Así que aquí, mis hermanos, aunque la doctrina de la Trinidad pueda sobrepasar nuestra capacidad de razonamiento, nuestra capacidad de entendimiento, y de hecho no lo podemos comprender plenamente porque es un misterio. Pero aun cuando mi mente colapsa y dice, pues es que no lo entiendo, no lo podemos negar porque lo vemos claramente aquí. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo plenamente, los tres. Entonces cualquier tipo de enseñanza que distorsione esta realidad, las tres personas de la Trinidad, plenamente Dios, cada uno de ellos, plenamente dignos, plenamente en todos sus atributos, cualquier distorsión de esta verdad es una herejía. Así que aunque no lo podamos comprender, no quiere decir que sea mentira, porque lo vemos aquí. De hecho, les invito a que mediten. Si alguien en algún momento ustedes escuchan y les dice, bueno, yo he comprendido plenamente a Dios, yo sé quién es Dios, yo he comprendido completamente quién Él es, con toda probabilidad ese Dios que Él ha entendido es un ídolo. ¿Por qué? Porque nos muestra la Escritura un Dios diferente. Y piensa un momento, si yo, siendo un ser finito, he llegado a comprender a un Dios infinito, o Dios no es Dios, o yo soy el Dios. Y cualquiera de las dos es una blasfemia. Entonces, no debemos caer ahí. Mi mente llega a un momento en el que tiene límites. Hay un momento en el cual yo ya no comprendo más de lo que Dios nos ha revelado. Pero yo ahí es cuando debo decir, gloria a Dios, alabado sea Dios. Y no decir, no, como yo no lo entiendo, pues esto es mentira, no. Como yo no entiendo la Trinidad, es mentira, no. La Trinidad nos enseña claramente la Escritura. Y no lo vamos a llegar a comprender nunca en su totalidad. Porque la incomprensibilidad, el no poder abarcar todo lo que Dios es un atributo de Dios. Yo no puedo abarcar todo lo que Dios es porque es eterno, es perfecto en todos sus atributos. Y volvamos por favor ahí a Isaías 42:1. Porque nos dice que el Espíritu Santo descendió sobre el Hijo. Isaías 42:1. Fíjese todo lo que se estaba cumpliendo en ese momento en el Señor Jesús delante del pueblo de Israel, que durante muchas generaciones venían clamando por ese Salvador. Y delante de sus propios ojos estaba cumpliendo todo esto. Isaías 42:1. He aquí mi siervo. ¿Sabe que Marcos identifica al Señor Jesús con ese siervo sufriente de Isaías? Mi escogido. Mi alma, en quien mi alma tiene contentamiento. Dice, he puesto sobre él mi espíritu. Todo esto se estaba cumpliendo. El Espíritu Santo descendiendo sobre el Señor Jesús. Sobre él ha puesto su espíritu. Aquello que el Señor prometió y lo está cumpliendo delante de ellos. Este pasaje en el contexto original histórico de ese momento se refería al pueblo de Israel, que estaba en el exilio en Babilonia. Pero ellos no cumplieron esta encomienda. ¿Cuál era la encomienda? Pondré mi espíritu sobre él y él, este siervo, traerá justicia a las naciones. Era la encomienda al pueblo de Israel. Pero ellos no lo cumplieron. Pero sin embargo viene Jesús y él sí lo cumple. Su Espíritu Santo también desciende sobre él y Jesús trae esa justicia perfecta a las naciones. Por eso, aunque originalmente en ese contexto este pasaje se refiere al pueblo de Israel, nos está llevando a esa sombra. Es una sombra del verdadero pueblo, del verdadero Israel que es Cristo, que Él sí cumple aquello que el Señor le manda. Sobre quién viene el Espíritu del Señor y quién viene realmente a traer la justicia perfecta. Cuando nos dice como una paloma no es literalmente, por eso dice como una paloma. ¿Por qué? En el sentido de mansedumbre, en el sentido de pureza. El Espíritu Santo vino para facultar, para capacitar al Señor Jesús para el cumplimiento de aquello que fue encomendado. Entonces, si Jesucristo, siendo Dios, mostró su dependencia del Espíritu Santo para llevar a cabo su encomienda, porque de hecho nos lo dice Hechos 10:38. Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo para hacer todo lo que se le encomendó. Si Él mostró esa dependencia del Espíritu Santo, si Él mostró esa sujeción al Padre, ¿cómo es que nosotros, seres pecadores e imperfectos,
nos sentimos capaces de lograr cualquier cosa fuera de Dios. ¿Cómo es que nosotros decimos yo no necesito a Dios? ¿Cómo es que yo puedo decir, bueno, no pasa nada, lo voy a hacer, no hace falta ni que ore, porque yo puedo, yo soy, yo todo? ¿Cómo es que Cristo esperó a ser capacitado, ungido por el Espíritu Santo? Buscó la voluntad de Dios. Buscó constantemente la voluntad de Dios por medio de la oración. Y el Espíritu Santo estaba ahí con él. Dice el Señor en Juan 15:5, separados de mí nada podéis hacer. Así que es muy sorprendente cuando podemos escuchar por ahí decir a personas que en sus propias fuerzas hicieron algo. En sus propias fuerzas consiguieron algo. O peor aún, que dijeron, no, a mí nadie me compartió el Evangelio, yo solo. Yo invité a Jesús a venir a mi vida. Y se enorgullece. ¿Cuánto orgullo hay en el corazón humano? Yo no invito al Creador a venir a su creación. Él es el Señor. Por eso nos manda que por medio de la oración mostremos y reconozcamos nuestra dependencia de Él. Porque recordemos lo que dice, separados de mí nada podéis hacer. Entonces, si Jesucristo, siendo Dios, se sujetó al Padre y fue capacitado por el Espíritu Santo, Él es nuestro mejor ejemplo de humildad. Él es nuestro mejor ejemplo de cómo debemos vivir diariamente. ¿Qué es lo que tengo que hacer diariamente? Buscar la dirección del Espíritu Santo. Buscar la voluntad del Padre. Por medio de la oración, por medio de su palabra. Y a veces pensamos que solamente debemos hacer eso en las grandes decisiones de mi vida. Ahora, si voy a ayunar y voy a orar, Señor, ¿con quién me tengo que casar? No. En todas tus decisiones. En la mañana, Señor, ¿qué tengo que hacer hoy? Señor, ¿por dónde tengo que andar hoy? Es complicado porque nuestro orgullo nos lleva siempre a pensar que no lo necesitamos hacer. Así que, ¿cómo es que nosotros queremos estar en una mejor condición que Él? Y pensar que no le necesitamos en nuestro día a día. Esto hoy en día se conoce como la autosuficiencia. Tú puedes. Tú con tus fuerzas puedes. ¿No? Hoy en día vemos esto por todo lado. El mundo nos vende esta autosuficiencia. Tú por tus fuerzas tú puedes. Si tú lo quieres, lo vas a lograr. Tú eres el centro. Pero nos dice la Escritura, cuidado, no te engañes. Porque esta autosuficiencia es un pecado. Porque estás negando que Dios está sentado en su trono. Estás negando que Dios es quien gobierna su creación. Te estás sentando en el trono de Dios. Cuidado, porque estás blasfemando contra el Señor. Solamente Dios es autosuficiente. Solamente Dios es autoexistente. Es un atributo suyo. Solamente Él puede decir, yo existo por mí mismo, no necesito a nadie. Solamente Él. Mira, les voy a leer Hebreos 1:3 en otra versión. No me gusta mucho por esta versión, en este caso, así que me llamó la atención lo que dice. Hebreos 1:3. Y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. Con su gran poder es Él quien hace que todas las cosas sigan existiendo. Es mi corazón perverso, pecaminoso, quien me lleva a pensar que yo puedo hacer cosas, cualquier cosa, la mínima que sea posible, fuera de Él. Me está diciendo que no. Aún el despertarme por la mañana es porque así Él lo está permitiendo. Entonces, ¿qué debemos entender aquí? Que la palabra necesidad es completamente ajena a Dios. Dios no necesita de mí. A veces escuchamos también decir, no, Dios quiere o Dios necesita. Dios no necesita nada de mí. Dios no me necesita. Dios era absolutamente feliz antes de que nada existiese. Es feliz en sí mismo por quien Él es, porque es perfecto. Es feliz como Él es. No necesita de nosotros. No necesita que nosotros hagamos nada para que Él sea feliz o esté triste o esté contento. No. Él es feliz a la perfección. No necesita nada del ser humano. Pero sin embargo, nosotros, esa palabra sí se asocia a nosotros completamente. En nuestra naturaleza está anclada la palabra necesidad. Necesitamos primeramente de Dios y necesitamos de su creación para sobrevivir, para existir. De todo lo que Él creó es que nosotros subsistimos. De sus plantas, de sus alimentos, de sus animales, de su aire, de su planeta. Nosotros sí necesitamos de Él. Él no necesita de nosotros. Así que esa es una realidad que golpea al ego del hombre, pero devuelve a Dios a su trono.
devuelve al Dios soberano a su trono y pone al hombre en su lugar. Por eso cuando escuchamos estas cosas, muchas veces no son cosas que agraden precisamente. Si vemos el versículo 11, dice, y vino una sola voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Este es uno de los pasajes seguramente más importantes que tenemos en la Escritura. Y se repite también en un momento puntual de la vida del Señor Jesús. ¿Cuándo se repite este versículo? Esta frase, en la transfiguración. Cuando dice, tú eres mi Hijo amado. Y además, una advertencia para nosotros. ¿Qué nos dice? Marcos 9:7. Escucha tu corazón. No, a Él oíd. A este, a mi Hijo amado, que es perfecto, al que es obediente hasta la muerte, a Él oíd. No dice escucha tu corazón, no dice escucha a tu mejor amigo, no dice busca el consejo. No, dice a Él oíd. ¿Y cómo oímos a Dios? ¿Cómo oímos al Señor Jesús? Creo que ya lo sabemos. Y esto está relacionado con la autosuficiencia del hombre, lo que hemos visto antes. A Él oíd, no escuches a tu corazón perverso que te aconseja mal. Oye a Dios, busca la voz de Dios, busca la voz de Jesucristo. Esa voz es la que tienes que buscar. ¿Y qué vemos aquí en este versículo? Vemos 3 versículos combinados, realmente. Vayamos a Salmo 2:7. En este versículo de Marcos vamos a ver 3 pasajes combinados. El primero es Salmo 2:7. Yo publicaré el decreto. Jehová ha dicho, tú eres mi hijo. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Cuando dice te engendré hoy, no se está refiriendo a que ahí nació, se está refiriendo al rey cuando es coronado. En ese momento es Dios toma al rey del pueblo como un hijo suyo porque es su representante. Por eso le llama al rey, le llama mi hijo. O sea, David le llamó mi hijo. Y al pueblo también le llamó mi hijo porque era suyo. Y vimos que Jesús es de ese pueblo que es llamado hijo. Todo este versículo 2, dice, tú eres mi hijo. En ese momento se refería al rey, pero es un salmo mesiánico, como sabemos. El Padre está confirmando que Jesucristo, por lo que vemos en Marcos y por lo que vemos aquí en el Salmo, Jesucristo es este hijo de David, prometido que se sentaría en el trono eternamente para siempre, que gobernaría todas las naciones. Jesucristo es este rey que es ungido por Dios y dice, tú eres mi hijo, tú eres el rey verdadero, aquel rey que descendería de David. No solamente dice, tú eres mi hijo, dice, tú eres mi hijo amado. ¿A quién nos recuerda todo esto? ¿Recuerdan a Abraham cuando tiene que sacrificar a su hijo? Dice, tu único hijo, tu hijo amado. Dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas. Tú eres mi hijo amado. Y vete a la tierra de Morá y ofrécelo allí en holocausto. Sin embargo, el Señor dijo, no hagas daño a mí. No lastimes a tu único hijo, tu hijo amado. Pero aquí Marcos, ¿qué nos está diciendo? Este hijo amado, la segunda persona de la Trinidad, sí fue entregado, sí fue sacrificado por nosotros. Sigamos ahí en Isaías 42:1. Es la segunda parte de lo que vemos ahí en Marcos, versículo 1. Isaías 42:1. Entonces, tú eres mi hijo amado. Tú eres ese verdadero hijo que coroné. Tú eres ese verdadero hijo que va a ser sacrificado. Tú, el Señor Jesús, aquel que está levantándose de las aguas en el bautismo, eres tú en quien se está cumpliendo verdaderamente aquello que hemos visto en David, en Abraham. Isaías 42:1 dice, en ti tengo complacencia. ¿Qué dice Isaías 42:1? He aquí mi siervo, ya sabemos que es Jesucristo, en quien mi alma tiene contentamiento. Vemos en Isaías lo que conocemos como los cantos del siervo. Son 4. Hay 4 cantos del siervo sufriente de Isaías. Este pasaje de Isaías 42 es uno de ellos, en el cual vemos a este siervo sufriente que cumple la voluntad de Dios por medio de la obediencia, por medio del sufrimiento. Y como estamos viendo,
Este siervo, Marcos lo identifica con el Señor Jesús, ese siervo que cumple la voluntad del Padre. ¿Y este pasaje dónde culmina? Este pasaje de Marcos y todo lo que estamos viendo ahí, el Hijo amado, en quien tiene complacencia, ¿en dónde culmina? En Isaías 53. El siervo sufriente es aplastado por Dios porque carga sobre él toda la carga de los pecados de todas aquellas personas, de todas las generaciones que ponen su confianza en él. Por eso vemos Isaías 53 nos tiene que quebrantar cada vez que leemos Isaías 53, porque vemos a ese siervo que cumple finalmente lo encomendado. Isaías 53. Vemos a ese siervo quebrantado. Mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Así que este siervo amado, en quien Dios tiene complacencia, no termina ahí. Termina ahí en Isaías 53, cuando carga todo nuestro pecado. Recordemos que Marcos 10:45 nos dice que él vino para dar su vida por muchos. Esa es la voluntad que se le encomendó. Es lo que el Padre le encomendó y es lo que él cumplió hasta el final. Fíjese que ninguna persona del Antiguo Testamento, ni un profeta, ni Abraham, que fue llamado amigo de Dios, ni Moisés, que fue llamado un siervo de Dios, ni David, que fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, a ninguno de ellos le dice lo que le dice al Señor Jesús aquí: mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Al único que le llama hijo es a Israel y al rey de Israel. Y ya hemos visto el porqué. Porque verdaderamente quién es el Israel y quién es el rey es Jesucristo. Por eso esas dos figuras del Antiguo Testamento, a Israel y al rey, les llama hijos. Porque ellos verdaderamente estaban prefigurando a Cristo, que es su Hijo amado. ¿Y por qué sabemos esto? Si buscamos, por favor, Oseas 11:1. Oseas 11:1. Ahí después de Daniel. Oseas 11:1 dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Recuerden, mi Hijo amado. Y de Egipto llamé a mi hijo. Recordemos que fueron sacados de Egipto el pueblo de Israel, ¿no? Entonces muchos dicen, no, el Hijo amado es el Israel étnico. No, vayamos ahí a Mateo 2:15. Mateo 2:15. ¿Quién es este Hijo amado? 2:15. Está hablando de Jesús cuando era niño. Desde el 14. Y él, despertando, José tomó de noche al niño y a su madre, a María, y se fue a Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces nos está confirmando el mismo Evangelio que aquel Hijo amado no es verdaderamente el pueblo de Israel, sino es Jesucristo. Él es su Hijo amado. Él es el Hijo, Él es el verdadero Israel, Él es el verdadero Rey. Para que nosotros tengamos en claro que en Él somos pueblo, en Cristo somos pueblo. Por medio de Cristo, unidos a Cristo, somos de ese verdadero Israel, somos el Israel de Dios en Cristo, porque Él es el verdadero Israel. Él es el Hijo amado que cumplió. Donde fracasó el pueblo étnico, Cristo sí cumplió. Así que seguiremos viendo más adelante, conforme vamos avanzando aquí en Mateo, cómo este siervo sufriente es aquel que perdona pecados, que cura enfermos, que expulsa demonios, que resucita a los muertos, y en última instancia, él mismo resucita de los muertos. ¿Todo esto para qué? Para mostrarnos la absoluta e innegable deidad de aquel Jesús, de aquella región despreciada por el pueblo judío. Porque ellos pueden decir, no, ¿cómo va a venir el Mesías de ese lugar despreciable? No.
Marcos nos está diciendo aquel siervo que estuvo allí, que hizo todo esto, para que veáis que Él es plenamente Dios. Así que la obediencia a Dios, mis hermanos, debe ser en toda circunstancia. Independientemente del lugar, independientemente de la compañía con quien estemos, debe ser nuestro objetivo diario. Ser obedientes, como aquel siervo, buscando imitar a nuestro Señor Jesucristo. Así que yo les pregunto, para que con esto terminemos, en nuestros lugares secretos, cuando estamos a solas, en lo más secreto de mis pensamientos, lo más secreto de mi corazón, ¿dirías que Dios se agrada con lo que ve en ti? ¿Dirías que Dios se agrada con lo que tú estás pensando, con lo que estás haciendo, en lo secreto, en lo que nadie te ve? Pero Dios sí todo lo ve. ¿Podrías decir que Él se agrada? ¿Podría el Padre verdaderamente decirte, cada día te pareces más a mi hijo? ¿O qué te diría? ¿Podría decir que eres obediente? ¿Podría decir a los niños que son obedientes a sus padres, como Cristo lo fue? Niños, y no solamente los niños, también los adultos. Cuando estáis a solas, ¿sois obedientes a lo que vuestros padres os dicen? Jesús estaba aquí en la tierra, el Padre estaba en los cielos, pero Él fue obediente a todo. No necesitaba que Él estuviera ahí, el Padre detrás, diciéndole, haz lo que te he dicho. No, Él obedeció. Así que los niños, cuando los padres no están, hay que obedecer igual lo que los padres dicen. ¿Por qué? Porque Dios sí lo ve. Y esto no solamente para los niños. Recuerden que Dios lo ve absolutamente todo. Absolutamente todo. Aún lo que está en mi corazón. Dice que Él ya sabe mis pensamientos. Los más profundos Él ya los conoce. Y esto tiene que a nosotros movernos a buscar siempre, constantemente, esa santidad. No solamente en la manera exterior, sino también en mi interior. Mis pensamientos. Todo lo que hay dentro de mí. Llevarlos cautivos a los pies de Cristo. Porque recuerden que esos pensamientos son los que luego van a moldear mi manera de vivir, mi manera de amar, mi manera de comportarme. Por eso dice que debemos ser transformados por medio de la palabra. Sé que luego en la práctica es complicado. Y nosotros debemos hacer lo mismo que Jesús. Así como Él se identificó públicamente con el Padre. Nosotros debemos identificarnos también como verdaderos discípulos del Señor, no solamente en lo público, sino también en lo privado. Porque es ahí cuando verdaderamente debemos cambiar, necesitamos cambiar en lo privado. Porque es donde más va a haber esos restos de mi vieja identidad obrando. Es donde más debemos cambiar. Porque es el lugar más íntimo, el lugar más secreto, es donde más debemos cambiar y buscar cambiar conforme a lo que el Señor pide de nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Como lo hizo el Señor Jesús, buscando la dependencia del Espíritu Santo. Es el único medio, la única manera que podemos verdaderamente cambiar, que sean cambios verdaderos, constantes, que no se vayan cuando se pase el sentimiento, sino que sean permanentes. Únicamente lo vamos a conseguir cuando buscamos esa dependencia del Espíritu Santo. Y recordemos que no solamente en las grandes decisiones, en mi día a día, en las pequeñas decisiones, es ahí cuando yo busco también esa dirección del Señor, instante tras instante. Porque recuerden que el Espíritu Santo mora constantemente en nosotros. No va y viene, está constantemente ahí. Entonces, ¿por qué no vamos a Él constantemente si sabemos que Él está ahí? Así que vayámonos con esta pregunta, mis hermanos, ¿acaso? ¿Qué necesito cambiar de mi vida para mostrar esa dependencia del Espíritu Santo en mis decisiones cotidianas? Quizás necesito tener más paciencia y sentarme previamente a orar. Necesito meditar más en quién es Dios, conocer más quién es Dios. Algo necesito cambiar en mí para que mi dependencia del Señor sea siempre constante. El paso que voy a dar, si Señor, verdaderamente tengo que ir por aquí. Aun cuando salga el día, me voy a dar un paseo. Señor, verdaderamente debo salir, debo hacer otra cosa. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque recuerden que Dios es Dios de absolutamente todo. Y de Él es de quien dependemos. Amén. Gracia que me alcanzó, amor que no soltará. Cristo mi roca firme, mi vida en ti está. Cantaré por siempre fiel, tu bondad no cambiará.